conceptos para tomar decisiones, ¿no? En el sector. Y para profundizar precisamente en esos conceptos tenemos todos los días la sección del Pildorazo con Félix Fuertes, que es el Token Economist de Token City. Hoy vamos a hablar de nuevo de esos conceptos, me parece que ya nos acompaña Félix. Félix, muy buenas. Todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy, Félix, queríamos profundizar un poco más en dónde podemos guardar los criptoactivos que tengamos, porque, por ejemplo, es cierto que, claro, al final la bolsa pues lleva muchísimo tiempo y sabemos que quien quiera invertir en bolsa pues invierte a través de un broker o un banco y es ese broker o el banco el que tiene nuestras acciones. Pero cuando tenemos criptoactivos, ¿a qué tenemos que recurrir? ¿Dónde se guardan esos criptoactivos? Bueno, primero lo que tenemos que plantear, o básicamente todo el que sea ajeno a las criptomonedas y que nunca haya comprado o haya intervenido en la adquisición o incluso la manipulación de una de ellas, pues debe entender que al final el sistema de custodia es un sistema tradicional que se lleva trayendo desde toda la vida y que generalmente pues el más llevado o el más conocido ha sido el que teníamos debajo del colchón, ¿no? Teníamos nuestros dólares o nuestros euros debajo del colchón y custodiábamos nosotros nuestro propio dinero. En el mundo de las criptomonedas hay varias formas de custodiar el capital, de tal forma que puede ser que tú lo custodies tú mismo a través de ciertas herramientas o que otros lo custodien por ti, que nos va a ser la temática o el punto que voy a tratar hoy, ¿no? Entonces, dentro del punto de custodia hay varias formas, hay 3 formas concretamente de poder custodiar nuestras criptomonedas sin tener que delegarle eso a un intermediario. Es decir, nosotros aprovechamos que tenemos el poder de la tecnología blockchain por detrás para nosotros guardar nuestras criptomonedas dentro de esa tecnología blockchain y que sea completamente, pues no se puede manipular, no se puede intervenir por ningún estado y además pues esas claves las tendríamos nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que ahí también tiene su parte negativa. Bueno, también hablando de esos exchanges se me viene a la cabeza esas informaciones a veces de que hay gente que se le ha olvidado la contraseña de su exchange y tienen ahí un montón de dinero y luego no se acuerdan, una pena, desde luego. ¿Qué buenas prácticas nos recomendarías, Félix, cuando hablamos del lugar donde estamos guardando nuestros criptoactivos? En este caso, por ejemplo, los exchanges. Por complementarte, Marta, lo que has dicho del exchange, ¿vale? Hay 2 formas de custodiarlo, como bien he comentado. Puedes utilizar un intermediario o puedes custodiarlo tú mismo. Para custodiarlo con un intermediario utilizas un exchange. Lo que pasa es que ahí, si te olvidas las claves, el exchange siempre te va a devolver las claves, porque al final es un intermediario, forma parte de esa seguridad. Lo que pasa es que también es cierto que no tienes en custodia o no tienes en propiedad tus criptomonedas, sino que los tiene el exchange. En el caso de la custodia particular, en ese caso tú tienes el poder de tus propios activos, de tus propias criptomonedas, pero es cierto que si se te olvidara la contraseña, guardaras tus cripto y pasaran 5 años porque piensas que al final esto se va al garete y en un momento dado decides recuperarlo porque ves que vale 100 veces más y no te acuerdas de la contraseña, ahí nadie te va a poder ayudar porque precisamente tú eres tu propio custodio. La forma de custodiar a nivel personal y dentro de lo que es luego las buenas prácticas a la hora de custodiar, se puede hacer a través de tres formas diferentes. Se puede utilizar lo que se denominan las billeteras calientes o las billeteras frías. Las billeteras calientes suelen ser aquellas billeteras que o funcionan como una extensión de tu navegador o un software, pero que funciona dentro del navegador, y un software que puedas descargarte en el ordenador y se instala en tu ordenador. ¿Cuál es la problemática de esto? Pues que ambas circunstancias, es decir, el tener la billetera caliente en tu ordenador, tanto descargada como en el navegador, supone que si tu ordenador se estropeara en un momento dado o dejara de funcionar por cualquier motivo, tienes que asumir que si no te acuerdas de lo que se denomina clave privada, que es uno de los puntos que tiene pues más fuertes dentro de lo que es la criptografía, dentro de la tecnología blockchain y gracias a la cual pues esta custodia personal tiene sentido, esta criptografía, este tipo de custodia tiene 2 tipos de claves, que es la clave pública y la clave privada. La clave pública la puede ver todo el mundo, la clave privada no se la puedes compartir a nadie, precisamente porque esa clave privada es la que va a dar acceso a tus criptos. Si no te acuerdas de tu clave privada y pierdes el ordenador, se te estropea, lo rompen, se moja, pues básicamente puedes asumir que has perdido tu capital si no lo tenías guardado o no lo tenías escrito. Hay maneras y se indica de que dentro de las buenas prácticas a la hora de evitar que esto suceda,
existe una manera o existen maneras que dicen que tienes que apuntar en papel estas palabras, esta clave privada y guardarla en un sitio seguro. Yo personalmente creo que para qué custodiamos desde un punto de vista digital nuestros criptoactivos y además en un software, en un ordenador, si luego vamos a utilizar el analógico para recuperar el capital, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y por ir cerrando un poco, ir terminando hacia la parte de billeteras frías, y así termino un poco de cuadrar porque al final funcionan de la misma manera. La única diferencia es que la billetera fría se diferencia de la billetera caliente en el caso de que la billetera fría utiliza un hardware físico, es decir, parece un USB o puede ser tu propio móvil, puede ser cualquier hardware fuera de lo que es el ordenador que necesita o funciona, tiene una utilidad de aprobación, es decir, que no solo custodias tus propias criptomonedas en un dispositivo físico que conecta contra la blockchain, es decir, cuando conectas ese dispositivo directamente va directa a la blockchain sin pasar por el disco duro de tu ordenador, sino que adicionalmente además cualquier cosa, es decir, si alguien por casualidad detectara o consiguiera tu clave privada o alguien consiguiera hackearte y el ordenador y entrar a hacer transacciones, no podrían llevarlas a cabo si no tuvieran el dispositivo físico para aprobar la transacción, por lo cual tú tienes el poder de tus criptomonedas y en ese aspecto otra vez volvemos al mismo problema y es que la misma institución, las mismas instituciones que venden estas billeteras frías, estos hardwares, te dan las prácticas de que lo escribas todo a mano, ¿no? Yo creo que eso es un error. Entonces, también creo que es un error poner las claves privadas en aplicaciones intermediarias o en aplicaciones externas. Siempre hay que poner las claves privadas en aplicaciones que de alguna forma tengan un nivel de seguridad altísimo. Por ejemplo, nuestro email tiene un nivel altísimo de seguridad, entonces es muy difícil que entrar en el email, por lo cual en el email se puede poner una cuarta parte de esa clave privada, ponerla en el email, podéis coger y escribir en una parte analógica otra parte, podéis coger e ir a un gestor de contraseñas que también tiene un nivel de seguridad altísimo y poner otra cuarta parte de esa clave privada, nunca juntar la clave privada, es decir, no tener nunca las palabras juntas en un mismo proveedor de información, un mismo proveedor de custodia de información, y de esa forma os evitáis también pues, perder ese papel, porque ese papel también se acabará perdiendo en el futuro seguramente, o no os acordaréis o alguien lo usará en vuestra contra. Si tenéis pareja y al final acabáis tirando los trastos a la cabeza, pues básicamente tu pareja si conoce esto puede coger el papel y arruinarte. Entonces, bueno, estamos hablando un poco de esas buenas prácticas a la hora de custodiar tus criptomonedas en billeteras frías o en billeteras calientes que son autocustodia y que de alguna forma pues, garantizan que ningún intermediario va a poder intervenirlas. Félix, por último, una cuestión que se me ocurre por lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué beneficio tiene guardarlos de forma personal? Porque si se te pierde o se te olvida la contraseña, ya no tendrías forma de acceder a esos criptoactivos, entiendo. La pregunta es buenísima, Marta. Normalmente las billeteras frías y las billeteras calientes tienen la aplicación principal de poder conectar con protocolos como TokenCity, por ejemplo, la cual pues sin ellas no podrías realmente ir a un entorno tokenizado, a un entorno cripto, a un entorno descentralizado, ya que son las que intermedian este tipo de billeteras o proveedores, por ejemplo MetaMask, en el caso de una billetera caliente que se pueda instalar en el ordenador, o en el caso de Ledger o Trezor, que son billeteras frías, ¿no? Hardwares físicos. Necesitas ese instrumento, esa herramienta, no es un intermediario porque nadie puede acceder a tus criptoactivos dentro de estas billeteras, pero los necesitas para poder conectar esas billeteras a esos protocolos de Internet, en ese caso Internet en la blockchain, o una plataforma tokenizada como la de TokenCity, que de alguna forma pueda interactuar pues, con esos criptoactivos dentro de esa plataforma. Es decir, que es muy necesario tener este tipo de herramientas para poder interactuar en este ecosistema que no te lo dan los intermediarios. Es decir, tener el dinero en un exchange, el exchange no conectará, no tiene forma de conectar con TokenCity, no tiene forma de conectar con ningún protocolo de Web3, por lo cual necesitas estas herramientas. Bueno, pues muy interesante lo que nos cuentas, Félix Fuertes, Token Economist en TokenCity. Muchísimas gracias por ese pildolazo de hoy. Muchas gracias a ti, Marta. Bueno, y pasamos de hablar de dónde